Vale, perfecto. Ya está grabando para que quien no esté, se pueda conectar en directo, lo pueda ver luego directamente en la plataforma. Así que nada, como os decía, voy a empezar a cargar la pantalla con una pequeña presentación que he traído y a ver si me deja. Vale. Perfecto, ya se está cargando. Muy bien. Vale, ¿me confirmáis por favor que se ve bien? Vale. Bueno, bienvenidos a todos. Veo que ya somos unos cuantos, ya somos más de los que había a las 6. Así que nada, encantado de teneros a todos por aquí. Bueno, como decía, voy a empezar el taller, ¿vale? Para entrar ya en materia. Y ahora mismo no estaré pendiente tanto del chat, pero bueno, cualquier cosa que os vaya surgiendo me vais escribiendo por el chat y yo luego cuando termine la presentación, un poco lo que os quiero contar, pues voy atendiendo a las dudas o comentarios que haya y vamos comentando un poco todo. Bueno, como sabéis, el objetivo de hoy del taller o del webinar es explicaros el mapa o el modelo que vamos a utilizar a lo largo del tiempo en la comunidad para comprender cuáles son nuestros patrones relacionales y para comprender también otra serie de cosas, ¿vale? Es decir, todo problema, por decirlo de alguna manera, o dificultad psicológica se puede entender desde diferentes puntos de vista. Bueno, pues yo os voy a traer aquí hoy cuál es el modelo o el mapa que nosotros vamos a seguir para entender lo que nos ocurre, lo que nos genera dificultades, tanto en nuestras relaciones como en otro tipo de situaciones, como por ejemplo situaciones de ansiedad, de depresión o cualquier otra dificultad psicológica que podamos tener. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Bueno, pues fundamentalmente que podamos comprender por qué no vamos a trabajar todas estas dificultades, como los problemas relacionales o cuestiones psicológicas, desde puntos de vista o consejos superficiales, ¿no? Muchas veces desde la psicología se ofrecen, bueno, pues consejos un poco estilo Mr. Wonderful, que digo yo, ¿no? Que se queda muy en la superficie y falta profundidad y falta seriedad a la hora de poder comprender y trabajar bien por las dificultades psicológicas. Entonces, os voy a presentar el modelo que nosotros vamos a tener en cuenta para trabajar estos aspectos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, primero, ¿por qué necesitamos un modelo para comprender lo que se repite una y otra vez en nuestras relaciones? ¿Cuál es este modelo que vamos a seguir? ¿Y por qué nos aporta un mapa completo para entender todo lo que nos ocurre a nivel personal? Porque como veremos, este modelo organiza todo lo que tiene que ver con la comprensión psicológica, con el ser humano, con la persona, en 5 ejes o 5 categorías, ¿vale? Luego vamos a explicar a qué nos referimos con estos. Además, también vamos a ver por qué el eje o la categoría relacional va a ser el centro de nuestros contenidos, ¿no? Entonces, este modelo que os traigo hoy, que ya os adelanto que es el diagnóstico psicodinámico operacionalizado, nos ofrece un mapa completo para mirar, observar y cambiar aquello que nos ocurre. Nos ofrece un mapa que además nos aleja de una simple clasificación diagnóstica, ¿no? Muchas veces cuando uno tiene una dificultad, bueno, pues se dice, tú lo que tienes es depresión o lo que tienes es ansiedad y nos quedamos mucho en la etiqueta. Bueno, como os decía en anteriores talleres, la etiqueta, bueno, pues puede estar bien para que entre profesionales a lo mejor nos entendamos, pero realmente no aporta nada de comprensión de qué es lo que le pasa a la persona, sobre todo las dificultades que puede tener a la hora de relacionarse con los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues este modelo sí que nos permite, por decirlo de alguna manera, ir más allá, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida o el sentido que tiene que yo os traiga esto?
aquí? Bueno, pues porque muchas personas llegan a terapia, aunque esto no es una terapia, ¿no? Pero sí que es un espacio de crecimiento personal, con frases como, bueno, es que siempre me pasa lo mismo, es que me cuesta mucho confiar en los demás, en mí mismo, es que siempre termino con personas que al final no se muestran disponibles, es que siempre que alguien se acerca, ¿no? O cojo confianza, lo que tiendo luego es alejarme porque intento protegerme, es que me cuesta poner límites o es que me siento solo, ¿no? Aunque esté rodeado de personas, que yo creo que es una cosa que se comparte un poco en esta comunidad. Entonces, necesitamos para comprender todas estas cosas que nos ocurren algo más que intuiciones. Necesitamos comprender varias cosas. Primero, ¿qué es lo que se repite en nuestra historia? ¿Por qué se repite? Y, más importante, a través de todo esto, ¿cómo podemos empezar a transformarlos? ¿Vale? Porque como alguno ha puesto también en los comentarios con mucha razón, cuando a la pregunta de hoy, bueno, pues la teoría está muy bien, ¿no? La teoría, el entendernos a nosotros mismos está muy bien y es un paso fundamental para poder cambiar aquello que nos ocurre o los problemas relacionales que tenemos, pero también necesitamos poder poner esto en práctica y poder dar pequeños pasos en la realidad para transformarla y para cambiar, ¿no? Entonces, esto no se va a quedar solo en la teoría, sino que yo os voy a proporcionar también recursos prácticos para que podáis ir trabajando todo aquello que vayamos viendo a lo largo de los talleres, pues a lo largo del tiempo y lo podáis ir aplicando en vuestro día a día y en las relaciones que tenéis con personas de vuestro entorno o con las personas que podéis ir conociendo dentro de la comunidad. Entonces, ¿por qué necesitamos un mapa? Bueno, primero porque nos ayuda a ordenar, ¿no? Lo que muchas veces sentimos desde dentro, que es como muy confuso. Muchas veces no sé lo que me pasa, o le pongo un nombre pero no termino de entender por qué me ocurre siempre esto, por qué siempre acabo en el mismo tipo de relación, por qué me acabo sintiendo siempre igual con diferentes personas aunque cambien los contextos. Bueno, pues este mapa nos va a permitir, primero, observar, ¿vale? Identificar cuál es la manera que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Después, comprender, ¿vale? Entender que estos patrones que repetimos en las relaciones y esta manera de gestionar nuestras emociones y lo que nos ocurre, bueno, pues tiene un sentido, ¿vale? Forma parte de una historia y forma parte de un contexto. Y posteriormente, a través de este entendimiento y de planificar una serie de acciones a nivel práctico en la realidad, poder transformarlo, ¿no? Es decir, aquí es donde empieza el cambio, no quedarnos simplemente el, bueno, ya lo entiendo, sino que a través de esto puedo ir pensando cómo lo aplico en mi día a día cotidiano y puedo ir cambiando las relaciones que tengo con los demás y para así irme sintiendo mejor, ¿vale? ¿Cuál es la clave fundamental de todo esto? O de este mapa con el que vamos a trabajar, que este mapa no busca clasificar personas, ¿vale? No busca etiquetar en ningún caso, no busca poner un diagnóstico, no busca nada de esto, porque este mapa lo que nos permite es poder entender, ¿vale? Poder entender en profundidad qué se repite, dónde está el problema y qué podemos hacer para cambiarlo. Vale, el mapa. Como os decía antes, el mapa sobre el que vamos a trabajar es el diagnóstico psicodinámico operacionalizado, ¿vale? Dicho de una manera muy sencilla, es un modelo creado para comprender y entender de manera profunda cómo funciona una persona psicológicamente, no solo qué síntomas tiene. Como os decía, muchas veces nos quedamos, por desgracia, en la superficie, ¿no? En los modelos de trabajo personal y no entendemos por qué una persona tiene ansiedad, por qué una persona le cuesta relacionarse con los demás, por qué una persona tiene síntomas depresivos o somatiza o cualquier tipo de problema psicológico, ¿no? Entonces, este mapa
lo que nos permite es ir más allá del síntoma, ¿vale? Es decir, nos permite ver cómo vive la persona su problema, qué explicación le da, qué recursos tiene también para afrontarlos, qué tipo de ayuda necesita y qué motivación al cambio tiene. Además, también nos permite, y esto va a ser uno de los contenidos fundamentales en la comunidad, observar cuáles son los patrones relacionales que repetimos con los demás. Es decir, nosotros en las relaciones con los demás siempre tenemos una imagen de nosotros mismos, una imagen de los demás, y ahí se produce una interacción y se produce la aparición de un patrón que se repite una y otra vez y que, bueno, que muchas veces genera situaciones problemáticas y acaba provocando que nos sintamos solos o que nos sintamos siempre decepcionados con los demás, etcétera. Lo iremos viendo más en profundidad seguramente en el próximo taller, donde hablaremos específicamente, ya nos meteremos de lleno en lo que son los patrones relacionales para que todos los vayamos identificando y trabajando. Luego, por otro lado, es un mapa que nos permite también entender cuáles son los conflictos internos que tenemos como personas. Por conflictos internos entendemos emociones contrapuestas muchas veces, deseos diferentes, ¿no? Y a mí me gusta mucho poner esta imagen, ¿no? Que sale en las películas del típico angelito y el demonio, ¿no? Que está el angelito diciéndonos una cosa y el demonio diciéndonos otra. Bueno, pues en la vida, en la condición humana, esto ocurre permanentemente. El ser humano siempre vive con diferentes deseos, con diferentes necesidades, que a veces se siente que no son compatibles entre sí. Y bueno, pues esto genera conflictos que si no se gestionan bien, pues producen ansiedad, producen malestar, etcétera, ¿no? Entonces, vamos también a ver a través de este mapa cómo podemos identificar cuáles son nuestros conflictos principales para así poder tratar de transformarlos y resolverlos. También lo que destaca de este modelo, como os decía, es que va a analizar tanto los recursos que tiene la persona como a través del mapa o del modelo vamos a obtener recursos que yo os voy a poder ir proporcionando para que en la práctica podáis ir identificando y trabajando todo lo que nosotros vayamos bueno, pues poniendo, ¿no? O explicando en estos talleres. El objetivo no es solo quedarnos con la comprensión, sino trazar un plan de acción y que podáis tener recursos prácticos generados a través de este modelo para trabajar cualquier dificultad que tengáis. Vale, ¿por qué este modelo es un modelo sólido en el que, bueno, tenemos que tener confianza, por decirlo de alguna manera? Como decía, porque no se basa en la intuición, ¿vale? Sino que utilizamos diferentes criterios para ordenar toda la información que tenemos y así reducimos interpretaciones subjetivas. Segundo, porque es un modelo que se utiliza mucho en psicoterapia, como algunos imagino que sabéis. Bueno, yo me dedico a la parte clínica, llevo más de 10 años trabajando con personas adultas, ayudándoles con diferentes dificultades y este es el modelo que se tiene de referencia porque además está basado en décadas de investigación, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, todas las cosas que vayamos aquí trabajando no van a ser invenciones, sino que van a ser cuestiones que están respaldadas por décadas de investigación y por bueno, pues trabajo terapéutico de hace muchos años, ¿no? Entonces, una vez conceptualizado todo esto, ya nos metemos un poco más de lleno en la presentación general de en qué consiste este modelo, porque, bueno, seguramente hasta ahora estaréis pensando, bueno, sí, muy bien, ¿vale? Es un modelo que, por lo que nos cuenta Miguel, pues está fantástico, que tiene mucha evidencia, que permite comprender la complejidad de la persona, que además es práctico, vale, pero ¿de qué nos está hablando Miguel, ¿no? ¿Cuál es este modelo? Vale. Pues lo explico de una manera lo más sencilla posible. Es un modelo o un mapa, ¿vale?
que va a estudiar lo que le ocurre a la persona en estas 5 categorías. La categoría número 1, lo que vamos a observar o lo que vamos a trabajar es cómo vivimos lo que nos ocurre, ¿vale? Y qué tipo de explicaciones nos damos. Pongo un ejemplo sencillo. Yo puedo tener ansiedad, ¿vale? Y yo puedo pensar, no, porque yo tengo esta ansiedad. Y ante eso le puedo dar diferentes explicaciones. De una manera muy resumida, le puedo dar 3 explicaciones. Una, tengo ansiedad porque tengo un desequilibrio biológico en el cerebro y por lo tanto lo que necesito es tomarme un ansiolítico. 2, tengo ansiedad porque hay algo dentro de mí que no termino de entender, algo a nivel psicológico que me está afectando y entonces tengo que resolver eso para dejar de tener ansiedad. Y 3, tengo ansiedad porque me ha ocurrido algo en la realidad externa y por decirlo de alguna manera o simplificarlo mucho, todo es culpa de lo que hay fuera, y entonces lo que tiene que pasar es que la realidad de fuera cambie para yo sentirme bien, ¿no? Lo mismo con la manera que tenemos de relacionarnos con los demás. Yo cuando tengo un problema o tengo una dificultad, ¿no? A la hora de relacionarme con los demás, puedo entender ese problema como, bueno, toda la culpa, por decirlo de alguna manera, la tienen los demás, que, bueno, que no son buenos, que no se ajustan a lo que yo necesito, etcétera. O puedo también pensar en qué parte de la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, tengo yo en todo esto y por lo tanto qué cosas puedo hacer para, bueno, pues poder cambiar y poder mejorar esa manera que tengo de relacionarme con los demás, ¿no? Segundo eje o segunda cosa que va a valorar el modelo, que va a ser la más importante en esta comunidad. Va a estudiar cuál es el patrón relacional que tiene cada una de las personas. Es decir, yo os voy a dar recursos prácticos para que podáis identificar cómo os sentís en las relaciones, qué esperáis de los demás, qué teméis, ¿no? Qué angustias se suelen despertar en las relaciones que hacen que a lo mejor las interacciones no sean del todo saludables, por decirlo de alguna manera, o puedan generar a veces algunos problemas. Y bueno, al final, ¿cuál es el patrón que se repite una y otra vez en la relación y que resulta problemático y puedo intentar cambiar? Como tercera categoría, va a estudiar lo que tiene que ver con los conflictos internos, es decir, lo que os decía, los seres humanos tenemos necesidades contrapuestas y muchas veces arrastramos diferentes conflictos internos a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Pues a lo mejor tengo la necesidad, ¿no? O el deseo de que me cuiden, pero a la vez también temo volverme demasiado dependiente y entonces me alejo, ¿no? Y esto se repite también en la manera que tengo de relacionarme con los demás y siempre me pasa lo mismo en los vínculos, que estoy un poco entre estas dos sensaciones y entonces primero me acerco pero luego me alejo, o primero cuido pero luego acabo siempre con la sensación de que el otro no me cuida a mí, un poco todo esto, ¿no? Lo vamos a explorar con tranquilidad a lo largo de diferentes talleres. Como cuarto eje o cuarta categoría, lo que estudia es cuáles son nuestras capacidades psicológicas, es decir, vamos a evaluar qué recursos tenemos como personas y qué herramientas psicológicas, bueno, tengo a mi disposición para gestionar las diferentes dificultades. Y en último lugar, lo que vamos a establecer es un diagnóstico clínico, ¿vale? Que como os decía es el diagnóstico clásico de, bueno, pues si tengo un cuadro de ansiedad, si tengo un cuadro más de tipo depresivo, si estoy somatizando, bueno, pues un poco todo esto, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta que eso es simplemente, bueno, pues un conjunto de síntomas que tienen explicación y que podemos trabajar a través de fundamentalmente resolver o trabajar sobre nuestros patrones relacionales y sobre nuestros conflictos internos y nuestras capacidades o habilidades
para gestionar emocionalmente las diferentes situaciones que nos vayamos encontrando. Entonces, explico un poco más en detalle cada uno de los ejes, pero básicamente es esto que os acabo de comentar y los iremos viendo en detalle en siguientes talleres. El eje 1, lo que va a estudiar es, oye, ¿cómo entiendo lo que me ocurre? Si yo tengo una dificultad relacional, ¿qué explicación le doy a eso? ¿Cuánto me afecta? Porque hay personas que pueden tener problemas relacionales, pero bueno, a lo mejor ante un mismo problema, una persona lo vive de una manera más liviana, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, siento que al final nunca termino de conectar con los demás, pero no le doy mucha importancia, porque bueno, también me encuentro bien solo, no creo que sea algo que quiera cambiar, un poco todo esto, ¿no? Y otra persona lo puede vivir con mucho malestar, es que no entiendo por qué siempre me pasa lo mismo, es que es algo que me gustaría cambiar, bueno, un poco todo esto, ¿no? También vamos a valorar qué tipo de ayuda esperamos, ¿no? Vamos a pensar un poco sobre todo esto. Oye, yo cuando me ocurre algo, ¿cuál suele ser mi reacción más automática? Suelo pensar que al menos a lo mejor hay una parte de lo que me pasa que tiene que ver conmigo. Suelo poner siempre la responsabilidad de las situaciones fuera. Bueno, vamos a pensar detenidamente en todo esto, ¿no? Y también vamos a pensar, bueno, pues qué motivación tenemos para el cambio o el desarrollo personal, por decirlo de alguna manera, porque bueno, pues y no pasa nada, ¿no? Hay personas que, bueno, pues se pueden encontrar muy bien como están, que simplemente lo que van a querer en la comunidad es, bueno, pues poder conectar con personas afines en el entorno y está muy bien, la comunidad está pensada para eso, pero también va a haber personas que a lo mejor pues sí que quieran profundizar un poco en esto, sí que quieran acceder a espacios de trabajo y de desarrollo personal donde vayamos trabajando todos estos aspectos y bueno, pues esto va a ser importante, ¿no? La motivación que yo tenga para seguir desarrollándome un poco a nivel personal. El eje 3 de los conflictos, ¿vale? Paso el 2 porque lo voy a estudiar ahora o lo vamos a exponer ahora con algo más de detalle. El eje 3 de los conflictos, pues como os digo, lo que vamos a explorar es en diferentes talleres, pues los conflictos humanos que se pueden repetir una y otra vez, ¿no? Y que son característicos de nuestra propia existencia, para que cada uno identifique cuál es el suyo, perdón. Hay varios, ¿vale? Pero, por ejemplo, tenemos el conflicto de, bueno, quiero intimidad, por un lado, ¿no? Quiero contacto, quiero estar con el otro, pero a la vez también me da mucho miedo depender, porque a lo mejor he aprendido que las relaciones interpersonales son problemáticas y entonces en el momento en el que siento que estoy conectando demasiado con esa persona, pues me alejo por miedo, ¿no? O tomo distancia emocional porque me preocupa acabar dañado en esta relación. Otro conflicto que nos podemos encontrar, bueno, pues quiero autonomía, ¿no? Quiero ser una persona independiente, no quiero que invadan mi espacio personal en las relaciones, pero a la vez me da miedo quedarme solo o sola, ¿no? Es decir, estoy un poco entre estos dos polos de, bueno, sí, quiero mi espacio vital, pero a la vez luego también echo de menos tener contacto con otras personas, poder compartir, todo esto. Otro conflicto, bueno, poder querer seguir nuestros propios deseos, por ejemplo, pero a la vez, si lo seguimos, sentirnos culpables, ¿no? Bueno, a lo mejor yo siento que siempre en mis relaciones, ¿no? Si pongo el ejemplo más absurdo que se me viene a la cabeza, ¿no? Que es muy superficial, pero bueno, siento que si decido yo el restaurante donde vamos a cenar, o la película que vamos a ver y sé que la otra persona quería ir a otro sitio a ver otra película, luego me siento culpable por haber priorizado de alguna manera lo que yo necesitaba, lo que yo quería. Bueno, todo esto son conflictos que vamos a ir viendo. Como os digo, hay varios, hay muchos y nos iremos desglosando en diferentes talleres y también compartiendo, que va a ser la idea, no solo que yo os proporcione información y que tengamos talleres de esta manera, sino que también podamos crear espacios donde poder interactuar todos en videollamada y poder
compartir reflexiones sobre estas cosas que a lo mejor pues ocurren, ¿no? Porque, bueno, creo que siempre se aprende el uno del otro, ¿no? Y pueden ser espacios pues de crecimiento personal compartido. Luego, el eje de los recursos o la categoría de los recursos, vamos a estudiar qué capacidad tenemos como personas para regular las emociones. Pues todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Insisto, habrá personas en esta comunidad que, y yo nunca lo digo desde un punto de vista problemático, ¿no? O peyorativo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, pues hay personas que a lo mejor les cuesta más regularse emocionalmente, que son más impulsivas, que no saben identificar o que tienen dificultades para identificar lo que sienten, por qué lo sienten, para entenderse a sí mismas. A lo mejor hay personas en esta comunidad que tienen mucha capacidad para eso. Bueno, pues ya está bien, ¿no? Las personas que sientan que tengan dificultades para poder a veces gestionarse emocionalmente, pues insisto, abriremos espacios para poder ir trabajando todo este tipo de aspectos y poder ir dando recursos para que podáis trabajar personalmente sobre ello. Y luego el eje 5 o la categoría son los síntomas, ¿vale? Pues es lo que comentábamos. Aquí vamos a ver si la persona lo quiere, pues cuál es la categoría diagnóstica, por decirlo de alguna manera, del cuadro que presenta. Si es un cuadro de ansiedad, si es un cuadro de depresión, si es un cuadro de somatización, de trastorno de estrés postraumático. Bueno, todo esto iría en esta categoría, ¿no? Ahora, el eje 2 de las relaciones, que es lo que más nos va a interesar trabajar dentro de la comunidad. Como os decía, lo que observa es fundamentalmente cómo una persona se vive a sí misma, cómo vive a los demás y qué patrones tiende a repetir. Analiza básicamente 4 cosas, ¿vale? Insisto, lo veremos seguramente mucho más en detalle en el siguiente taller, donde ya nos metamos de fondo con este tema. Primero, ¿cómo me siento yo conmigo en las relaciones? ¿Vale? ¿Qué espero de las relaciones de los demás consciente e inconscientemente? ¿Vale? ¿Y qué temo en las relaciones de los demás consciente e inconscientemente? ¿Por qué hago hincapié en consciente e inconscientemente? Porque aquí partimos de la base también, en todo el modelo, de que gran parte de las cosas que nos ocurren tienen que ver con un funcionamiento inconsciente de la mente. La mente tiene una parte que todos vemos, ¿no? Todos podemos identificar qué pensamos, qué sentimos, etcétera, pero hay una parte, ¿no? Muy grande de la mente, como si visualizáramos ese iceberg, por decirlo de alguna forma, que es totalmente inconsciente y que a lo mejor pues no estamos terminando de ver nuestras propias sombras o nuestras propias necesidades, porque a veces pues es difícil verlo, ¿no? Entonces, este eje o esta categoría del modelo lo que va a estudiar es eso, en profundidad, cómo yo me siento conmigo en los vínculos, qué estoy esperando, qué estoy temiendo y, bueno, cuál es un poco esa dinámica interna que tengo yo en los vínculos. Luego, por otra parte, vamos a estudiar cómo me siento yo con los demás, es decir, cómo tiendo a interpretar de una forma repetida la respuesta que tienen los demás en mis interacciones, ¿vale? Y en base a eso, ¿cuál es también la respuesta que yo doy a los demás y que puede hacer que sin darnos cuenta se convierta en una profecía autocumplida, ¿vale? Es decir, que mi reacción ante la interpretación que yo hago de lo que está haciendo los demás provoque precisamente lo que yo estoy temiendo que haga y entonces el patrón se retroalimente una y otra vez, ¿vale? Esto, insisto, lo vamos a ver con detalle en los siguientes talleres, pero la idea que quiero que quede clara es que aquí hay cuestiones que tienen que ver con funcionamiento inconsciente, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, y que muchas veces en los patrones relacionales que nos generan problemas, sin darnos cuenta, a lo mejor
podemos estar nosotros ofreciendo una forma de interacción con los demás que precisamente provoca en los demás reacciones que hacen que se cumpla nuestros propios temores, ¿vale? Insisto, puede que esto ocurra o puede que no, y esto se da en diferentes grados, ¿vale? Pero creo que es importante poder empezar a tener también una mirada de, bueno, ¿qué me ocurre siempre en mis relaciones con los demás y qué parte? Porque habrá partes que, por supuesto, tienen que ver 100% o en gran medida con cosas que hacen el resto de las personas, y qué partes, si algo se repite, si una forma de relacionarme con los demás se repite, puede tener que ver conmigo, ¿no? Porque, o con cosas mías. Y verlo desde la responsabilidad y desde la posibilidad de cambio, no desde la culpa, ¿no? Es decir, porque yo siempre planteo lo mismo. Si las cosas ocurren una vez, si una cosa nos ocurre una vez con una persona que nos hace daño, por ejemplo, bueno, pues puede ser mala suerte, efectivamente, puede ser una cosa de esa persona que es de una determinada manera y demás. Ahora, si eso mismo nos ocurre con diferentes personas, en diferentes contextos, diferentes situaciones, etcétera, bueno, a lo mejor ahí hay un patrón y hay algo que yo estoy poniendo, por decirlo de alguna manera, en marcha en la relación que, bueno, pues puede ser importante que pueda revisar para poder cambiarlo y poder mejorar la relación que tengo conmigo mismo y con los demás. Insisto, poder responsabilizarse de esto no implica culpabilizarse, no implica decir es que siempre lo hago mal, es que es culpa mía, etcétera. Implica, bueno, poder tener una conciencia, una mayor conciencia de cómo funcionamos en las relaciones personales para poder tener la oportunidad de cambiarlo si algo nos está generando problemas, ¿no? Porque si algo es siempre, o lo que nos ocurre es siempre culpa, ¿no? O responsabilidad de la mala suerte, de lo que hacen los demás, etcétera, pues no tenemos ningún margen de acción, ¿no? Ahora, si hay patrones que se repiten y que siempre nos acaban llevando a los mismos sitios, pues oye, a lo mejor estamos sin darnos cuenta haciendo algo, por decirlo de alguna manera, inconscientemente para que eso ocurra. Y entonces la suerte es que tengo margen de maniobra con eso y puedo cambiarlo y puedo transformarlo y así puedo encontrar relaciones significativas, bueno, ser más feliz, encontrar un contexto en el que me sienta a gusto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la filosofía. También el planteamiento del modelo y de este trabajo, que insisto, no va a ser un trabajo a nivel terapéutico, clínico, individual, sino que yo os voy a ir proporcionando recursos y, bueno, en la medida de mis posibilidades, si alguien quiere, podré ir abriendo agenda para, para poder trabajar cuestiones que tengan que ver con todo esto que venimos trabajando, ¿no? Seguramente en poco tiempo pueda abrir algunos huecos disponibles por si alguien quiere trabajar estos aspectos, porque, por ejemplo, tiene ansiedad, ¿no? Lo que vemos un poco con este modelo es que dos personas pueden tener ansiedad o pueden tener la misma sensación con diferentes personas, ¿no? Pueden tener la sensación de que siempre, no sé, se muestran dependientes con las personas, etcétera, pero el funcionamiento puede ser muy distinto. Y aquí traemos algunos ejemplos, ¿no? Una persona puede tener una ansiedad, por ejemplo, ansiedad A, porque tengo miedo, ¿no?, a ser abandonado o abandonada y entonces me acerco intensamente para asegurar el vínculo. En este caso estaríamos hablando de una ansiedad ante el abandono, ¿no? El motivo de la ansiedad es diferente, el síntoma es el mismo, es la ansiedad, ¿no? Es el mismo síntoma que la ansiedad B, que es, por ejemplo, una persona que siente que depende, que depender de otra persona la vuelve vulnerable y entonces tomo distancia, ¿no? Es la
ansiedad ante la dependencia, ¿no? Yo me agobio cuando siento que puedo estar entrando en una relación de cierta dependencia y entonces tomo distancia, pero a la vez eso me genera ansiedad porque necesito también cercanía con esa persona. Bueno, va a ser una ansiedad y un malestar que a nivel de síntomas pues es el mismo, pero obedece a causas diferentes. Otro tipo de ansiedad, por ejemplo, bueno, pues puedo tener la ansiedad por la necesidad de sentir valoración constante por parte del otro y así sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Entonces siento que el otro a lo mejor no me valora lo suficiente, eso hace que la imagen que tenga de mí mismo pues no sea la mejor y eso me genera ansiedad y malestar conmigo mismo, ¿no? Y otro tipo de ansiedad que, por ejemplo, podemos encontrar, insisto, os traigo aquí 4 ejemplos, pero hay que estudiar cada caso de cada situación en particular, ¿no? Pues la ansiedad de una persona que en las relaciones interpersonales pues tiende a no expresar el enfado, a acumularlo, a quedarse un poco con esta tensión y luego esto me genera un estado de ansiedad que hace que en un momento puntual, ¿no? Aparece la gota que colma el vaso y me desbordo emocionalmente. Y entonces tengo una reacción pues desproporcionada ante la situación que había ocurrido, ¿no? Esto ha aparecido también en algunos comentarios hoy en la comunidad. Entonces, como os digo, este marco de trabajo, ¿vale? O este mapa de trabajo sobre el que vamos a orientar todo lo que yo os voy a ir proporcionando, todos los recursos a nivel psicológico y todos los espacios que vayamos abriendo, nos ayuda o nos va a ayudar a pasar de una pregunta limitada a una pregunta con posibilidad de transformación. Es decir, vamos a pasar simplemente de la pregunta de, oye, ¿qué síntomas tienes? ¿Qué te pasa? No, pues yo es que tengo ansiedad, no, pues yo es que me siento solo, no, pues yo es que me siento triste, no, pues yo es que siento que no conecto con los demás, ¿vale? Vamos a pasar de esta pregunta a una pregunta amplia, ¿no? A un estudio amplio que ofrece una posibilidad de transformación. Es decir, vamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo se entiende tu sufrimiento? ¿Qué es lo que se está repitiendo a nivel relacional, a nivel de conflicto? ¿Qué explicación tiene? ¿Qué sentido? Y sobre todo, una vez comprendemos todo esto, ¿qué es lo que puedes empezar a hacer poco a poco para empezar a cambiar y a transformar tu situación a nivel personal y a nivel relacional, ¿no? Entonces, el objetivo es siempre, a través de todo el contenido que os vayamos compartiendo, evitar quedarnos en las superficies, en las etiquetas y comprender realmente lo que nos ocurre para poder cambiarlo. Si no entendemos lo que nos ocurre de una manera profunda, no podemos cambiarlo, ¿no? Primero tenemos que saber identificar los problemas y entender de dónde vienen y a partir de ahí ver qué pequeñas acciones podemos poner en práctica en nuestro día a día cotidiano para que las cosas que nos están generando problemas, que nos hacen sentir mal, pues cambien. Ya en el siguiente webinar o taller lo que veremos es, bueno, pues que muchas personas sufren, ¿no? Por lo que hablamos, porque se repite algo en sus vínculos, ¿no? Como acercarme demasiado rápido y luego sentirme herido, como desear intimidad pero protegerme y tomar distancia, como cuidar constantemente a los demás pero luego sentir que nadie me cuida, o tener miedo a ser rechazado y actuar pues de un modo que termina efectivamente pues alejando a los demás y haciendo que me sienta rechazado, ¿no? Entonces, en el siguiente webinar lo que vamos a hablar ya directamente y a meternos muy en materia es qué elementos forman el patrón relacional, cómo se configura el patrón relacional, cómo podéis identificarlo, el vuestro, y cuando termine el webinar, yo lo que os subiré es un recurso práctico para que podáis empezar a identificarlo y a entenderlo y a través de eso empezar a cambiarlo. Y bueno, básicamente
esto es lo que os quería traer hoy. A modo de conclusión, lo que me gustaría que se quedara un poco la idea es que, pues eso, que para comprender nuestro malestar y nuestros patrones relacionales necesitamos mucho más que consejos generales y superficiales. Para eso, insisto, entenderme la expresión ya está Mr. Wonderful, ¿no? Las tazas de café donde se nos dicen frases motivacionales y está muy bien, pero si realmente queremos entender las dificultades que tenemos, sobre todo a la hora de relacionarnos con los demás, tenemos que tener un mapa que nos permita estudiarlo en profundidad y con rigor, ¿no? Las personas somos muy complejas y, bueno, tenemos que tener un esquema para poder estudiar esa complejidad y no perdernos, ¿no? Y que a la vez nos permita entender a cada persona en su contexto y en su complejidad, pero no quedarnos simplemente en la superficie, en decir que la persona tiene ansiedad o que se siente de una determinada manera o que es que siempre le pasa lo mismo en las relaciones. Bueno, vamos a entender por qué, ¿no? Además, lo vamos a entender desde una manera humana, ¿no? Este modelo tiene una forma de entender las dificultades que surgen a nivel personal y las dificultades relacionales, bueno, pues de una forma humana y que respeta mucho la historia personal e individual de cada persona. Cada persona somos un mundo, tenemos una historia diferente. Bueno, pues hay que poner en contexto lo que nos ocurre en toda esa historia que hemos tenido. No somos más, por decirlo de alguna manera, ni menos que producto en gran medida, en inmensa medida, de la historia que hemos vivido, de las experiencias que hemos tenido. Bueno, habrá que ver en profundidad y ayudar de alguna manera en esta comunidad a que toda persona que tenga una dificultad pueda entender mejor qué es lo que le ocurre, de dónde viene eso y cómo puede cambiar, ¿no? Y en ese sentido, pues destacar que lo que vamos a intentar siempre aquí es, aparte de yo poder dar información y conocimientos, etcétera, que son muy útiles, que podáis también acceder a recursos prácticos para hacer un trabajo de desarrollo personal. Y más adelante, en el medio plazo, ya adelanto que la idea es ir abriendo espacios de encuentros online dentro de la comunidad para que podáis interactuar los unos con los otros y en los que podamos también ir hablando de diferentes temas relacionados con psicología y también temas más banales, simplemente pensados para que os podáis conocer, podáis encontrar personas afines en vuestro entorno y, bueno, pues podáis así solucionar un problema que yo creo que, como os decía en el primer taller, pues es muy grave, ¿no?, en la sociedad actual, que es el tema de la soledad no deseada. Entonces, nada más, por mi parte simplemente daros las gracias, ¿vale?, por estar aquí, por formar parte de la comunidad. Solo llevamos 3 semanas, ya somos más de 220 personas. Bueno, pues yo la verdad es que estoy muy contento porque creo que esta comunidad en el medio plazo y largo plazo, bueno, pues va a ser una comunidad muy enriquecedora, que yo espero que os aporte mucho a nivel de poder daros recursos de autoconocimiento, poder favorecer el desarrollo personal de cada una de las personas que está en la comunidad y poder facilitar oportunidades de conexión con personas afines en vuestro entorno que realmente también estén en ese sentido trabajadas o trabajándose emocionalmente y bueno, con las que podáis crear unas relaciones significativas y así pues salir de esta situación si estáis en ella de soledad no deseada, que entiendo que es muy difícil, ¿no? Entonces, nada más, espero que no haya sido demasiado denso. Mi objetivo, ya digo, en siguientes talleres o encuentros es hacer las cosas más dinámicas para que podáis también vosotros poder acceder, poder preguntar y poder conocernos. Y bueno, nada, veo en el chat que no hay dudas.
un par de personas dando las gracias, Andrés y Juana. Nada, gracias a vosotros por estar. No sé si surge cualquier duda, cualquier cuestión que queráis plantear. Si es así, me lo, me lo ponéis y nada, y vamos resolviendo. Bueno, me alegro, Ramón, que te haya gustado y nada, iremos haciendo encuentros, depende un poco de los huecos que yo vaya teniendo, ¿vale? Intentaré que sea semanal o quincenal, así que nada, me alegro que estés esperando más clases o más talleres y nada, estamos en contacto, ¿vale? En la comunidad. Un placer teneros por aquí y nada, cuidaros y que tengáis buen día. Muchas gracias.